Como director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, saludo a todos quienes nos acompañan presencialmente y por vía remota esta tarde en este seminario que hemos denominado la movilidad humana entre los derechos y la criminalización. Esta actividad corresponde a una iniciativa del Departamento de Derecho Penal que se enmarca en su objetivo general de fomentar encuentros de discusión e intercambio de ideas entre especialistas del derecho penal. El día de hoy nos reunimos para conocer las reflexiones que nuestros invitados nos ofrecerán sobre el fenómeno migratorio y las consecuencias que de él derivan. Como todos sabemos, la migración, junto con presentar características y efectos muy positivos para las naciones que acogen a quienes se trasladan de país, presenta también aspectos ciertamente problemáticos. Es por esto que resulta muy interesante intentar profundizar en la movilidad humana y analizarla desde perspectivas diversas, como hoy haremos. Saludo en primer lugar a la invitada principal de este seminario, la profesora Margarita Martínez Escamilla. Ella es doctora en Derecho, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Centro de Investigación Jus Migrant. La acompaña también como invitado el señor Nicolás Torrealba Ibáñez, quien es actualmente jefe de gabinete del director del Servicio Nacional de Migraciones y exdirector del Departamento de Extranjería y Migraciones. En tercer lugar, a mi izquierda, la profesora de esta casa de estudios, Tania Rajardo Orellana, quien es abogada, magíster en Derecho, candidata a doctora y, como ya mencioné, profesora de esta facultad. Al finalizar las tres exposiciones vamos a abrir un espacio de preguntas, por lo que a quienes se están uniendo a este seminario por vía remota, los invito a formular las preguntas a través del chat de Zoom. Intervendrá en primer lugar nuestra invitada internacional. La profesora Martínez Escamilla nos ofrecerá una panorámica de la política migratoria europea y española desde el punto de vista sancionador. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer al Departamento de Derecho Penal de la Universidad Católica pues, el haber propiciado este foro y haberme invitado. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí y de haber tenido la oportunidad también de conocer este bello país que es Chile. Para empezar, yo lo que voy a hacer durante mi intervención es ofrecer una panorámica muy general de la política migratoria española y europea, ¿no? Y para empezar, yo creo que es importante poner de manifiesto tres ideas claves, que serían estas tres que aparecen aquí. En primer lugar, la movilidad humana forzada, ¿no? Que como todos sabemos responde a causas muy diversas, desde la pobreza severa que está provocada a su vez por muchas causas, pues la desertificación como producto del cambio climático, la expoliación de recursos, la gente también huye de vulneraciones de derechos fundamentales, de la violencia de género, hay también migración económica, también la gente cruza las fronteras para poderse reencontrar con sus seres queridos, o sea, las causas que fuerzan a estas personas a traspasar las fronteras y hacerlo de una manera irregular es muy variada. La segunda idea que me parece importante para entender este fenómeno sería el uso expansivo del ius puniendi. O sea, la Unión Europea concibe la inmigración irregular como una amenaza. Es una amenaza, ¿no? Es un atentado contra la seguridad de la Unión Europea. Y entonces la gestiona en términos de lucha contra la inmigración irregular. O sea, se habla expresamente de guerra contra la inmigración irregular. Y para esta guerra, pues la Unión Europea utiliza tanto instrumentos materiales, pues vallas elevadísimas, alambradas coronadas de cuchillas, material antidisturbios, sofisticados sistemas de detección, etc. Pero también utiliza normas jurídicas, o sea, también utiliza un entramado de normas jurídicas que a veces son más mortíferas que los medios materiales, a veces cortan incluso más que las cuchillas de esas vallas. Y la tercera idea, que también es muy importante a mi juicio, para un análisis certero de lo que está pasando,
es la cada vez más precaria cultura de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, sobre todo si son los derechos humanos de los otros, ¿no?, de los migrantes pobres, de los refugiados, importan cada vez menos. Y ni siquiera el respeto a estos derechos humanos es una cuestión de prestigio para los estados. Bien. A ver, siguiente. Vale. Antes de pasar a esta panorámica, para empezar esta panorámica general, ¿no?, de la política y de la normativa migratoria europea y española, yo creo importante hacer algunas consideraciones generales o consideraciones previas que nos permitan contextualizar. La primera es que, como muchos de vosotros sabréis, España pertenece al territorio Schengen. O sea, el territorio Schengen estaría formado por estos países que están aquí en azul oscuro y también en azul claro. Es un espacio en el que no existen fronteras internas, ¿no? Con lo cual, estos países que forman parte del territorio Schengen tienen que tener una política y una normativa común de cara a los controles externos, de cara a las fronteras externas. Bien, en este mapa de Europa podemos, aunque me falta un trozo, ahora lo comentaré, ¿no?, me falta el trozo de arriba, es simplemente para señalar los puntos de mayor presión migratoria en Europa. Y es importante también tener en cuenta que el tema migratorio no es susceptible de una foto fija, sino que está cambiando continuamente. De hecho, hace 9 o 10 meses nadie nos hubiera dicho que iba a estallar una guerra en el corazón de Europa, ¿de acuerdo? Y de pronto tenemos una guerra en el corazón de Europa que en un tiempo récord ha generado aproximadamente 6 millones de refugiados, o sea, que se dice pronto, es un número bestial. Entonces, estos 6 millones de refugiados han sido acogidos por Europa de una manera, o sea, Europa se ha movilizado, ha puesto en marcha una directiva de 2001 que nunca había aplicado para favorecer el acogimiento temporal de estos desplazados, ¿no? Esta reacción de la Unión Europea con los refugiados ucranianos no tiene nada de criticable, sino todo lo contrario. O sea, es algo que hay que valorar muy positivamente, pero también hay que decir que esta reacción no es siempre así, o sea, no es la forma que Europa tiene o viene teniendo de reaccionar frente a otras personas migrantes o refugiadas. De hecho, en el 2015 hubo otra crisis de refugiados, que se denominó así, una crisis de refugiados provocada por la guerra en Siria. La guerra en Siria determinó que llegaran a Europa aproximadamente 1 millón de personas refugiadas, a las cuales ni mucho menos se le dio el mismo trato. De hecho, hoy en día, 7 años después, en suelo europeo, en concreto en Grecia, sigue habiendo miles de personas sirias, también de otras nacionalidades, afganos, etcétera, pero fundamentalmente sirias, malviviendo en condiciones muy, muy precarias en campos de refugiados, sin que los Estados miembros de la Unión Europea hayan cumplido sus compromisos de reubicar a estas personas en sus países. La migración que viene... La migración... A ver... ¿Apago? No hay alarma, es una alarma. Ah, no es el micrófono. Ah, vale. Bien, entonces decía que la inmigración que viene de África pretende acceder hacia la Unión Europea una ruta es a través de Libia hacia Italia. Libia esta es una ruta terrible, porque Libia no es un estado, Libia actualmente son fracciones enfrentadas. Entonces, bueno, ahí están documentados tratos a los migrantes, pues desde secuestros, torturas, extorsiones secuestros para extorsionar a las familias, venta de personas migrantes como esclavos, etc. O sea, Libia es un auténtico infierno. La gente que está en Libia quiere salir como sea, se arrojan al Mediterráneo central, que también es una ruta bastante mortífera. Por lo que respecta a Europa, esta migración que viene desde África llega en concreto a España
llega bien desde el norte de África hacia las costas españolas de la península, o bien en los últimos años se ha reactivado una ruta que es bastante mortífera, que es desde la parte oeste de Marruecos hacia esas islas que veis a la parte oeste, ¿no?, de Marruecos, que son las Islas Canarias. Esta ruta se ha reactivado bastante, como digo, y se cobran muchos muertos porque es una ruta muy peligrosa por las muchas corrientes que hay en esa zona. Pasamos, quizá lo que algunos de vosotros no sepáis es que España tiene frontera terrestre con África. Con ello, si España tiene frontera terrestre con África, quiere decir que la Unión Europea tiene frontera terrestre con África. Se trataría de estas dos ciudades autónomas, de estos dos enclaves, que son Ceuta y Melilla. De tal manera que las personas que utilizan esta ruta migratoria, si entran en Ceuta y Melilla, teóricamente pues han entrado en la Unión Europea. Y básicamente se entra en Ceuta y Melilla atravesando o saltando lo que se conoce como las vallas de Ceuta y Melilla. ¿Podemos pasar? ¿Veis? Esta es una foto de noche de lo que son estas ciudades autónomas que están rodeadas, todo su perímetro fronterizo con Marruecos está rodeada de un dispositivo fronterizo que es impresionante. Si vemos una foto de día, aquí podéis apreciarlo, si lo viéramos con mayor cercanía, veríais que del lado marroquí, que es el que estaría ahora, que estaría a mi derecha, según os miro, que estaría a mi derecha, en territorio marroquí hay pues, unas vallas que están rodeadas de concertinas, con cuchillas. Después hay un foso muy grande, cuando llueve el foso se llena de agua y pues mueren también, hay muertes documentadas de las personas migrantes. Y posteriormente la valla que está enclavada en el suelo español en realidad son 3 vallas que pues, las dos, la interior y la externa, llega a alcanzar 10 metros. Y tiene otros dispositivos también que impiden que se puedan saltar las vallas. Vale. Bueno, aquí tenemos algunas cifras para que os hagáis una idea de esta presión migratoria en España. Actualmente las personas de nacionalidad española son como 42 millones, los migrantes ya regularizados como 5,5 millones. La migración irregular se calcula, eso es difícil de calcular cuántas personas están en situación irregular, pero bueno, el último estudio calcula que oscilarían entre esas cifras 390.000 o 470.000. Y aquí tenéis cifras de las personas que accederían por esas rutas que os he dicho, por Ceuta y Melilla, a las costas de la península o a las Islas Canarias. Pero se me ha olvidado mencionaros, ahora lo menciono, que todavía no hemos hablado de la principal ruta migratoria por donde entra la mayor parte de los migrantes. Esta ruta migratoria son los aeropuertos. O sea, por donde la mayoría de los migrantes que ingresan en España y se convierten en migrantes irregulares no lo hacen saltando la valla de Ceuta y Melilla o no lo hacen embarcándose en una patera, que llamamos patera, pues a embarcaciones muy rudimentarias con las que estas personas se lanzan al mar, sino que lo hacen pues a través de los aeropuertos internacionales. Hay muchos países, básicamente de Latinoamérica, que no necesitan ningún visado para entrar en Europa o que necesitan simplemente un visado de turismo. Y pues hay muchas personas que entran con ese visado o sin necesidad de visado y permanecen una vez que esa autorización de estancia ha concluido y devienen irregulares. Esto es otra forma de inmigración irregular. Por supuesto, las cifras, que aquí son más difíciles de cuantificar, son mucho mayores que las de las personas que acceden por Ceuta y Melilla. De hecho, este último estudio que os he mencionado entiende que la persona, o sea, el perfil del migrante irregular, el perfil mayoritario,
sería el de una mujer latinoamericana de 40 años aproximadamente que se dedica al sector de los cuidados, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, la inmigración africana es un tanto por ciento bastante pequeño de la inmigración irregular. Se calcula que aproximadamente un 10%. Sin embargo, tenemos como en España como muy tatuado en el cerebro la imagen del inmigrante africano que intenta saltar la valla o que intenta llegar en patera, y son imágenes con las cuales se nos bombardea continuamente y es como muy difícil no sentir que eso es una invasión, o sea, no mirar a esas personas como con miedo y asumir ese mensaje de que nos invaden y que esto es, pues hay que luchar contra esto. Aquí hay un par de imágenes. O sea, estas son imágenes con las que continuamente vemos en televisión y no podemos evitar que uno pues, se sienta como un poco amenazado. De acuerdo, pasamos Carolina a la otra. Vale, entonces, nada, aquí lo dejamos. Bien, una vez que hemos contextualizado de esta manera la inmigración que llega a España, vamos a ver cómo esa guerra contra la inmigración irregular se articula, ¿no? Y esta política migratoria se basa fundamentalmente en dos pilares. El primer pilar sería, vamos a impermeabilizar las fronteras, defender nuestras fronteras, que no entren estas personas, y el segundo pilar sería la expulsión de ciudadanos en situación irregular. Si no hemos podido evitar que entren irregularmente, tenemos que evitar que permanezcan en suelo europeo, por lo tanto, la expulsión de ciudadanos extranjeros cobra un papel prioritario. Bien, entonces, este primer objetivo, que sería el de impermeabilizar y defender la Europa fortaleza, utiliza distintas piezas. Una primera pieza muy importante para esta defensa, ¿no?, de la Europa fortaleza sería lo que se conoce como la externalización del control migratorio. ¿Qué es esto de la externalización del control migratorio? Pues es encomendar a terceros países, bien de emisión de inmigrantes o bien países de tránsito, que mayoritariamente son muy poco respetuosos con los derechos humanos de las personas migrantes, que contengan esta migración irregular, o sea, que no se acerque a nuestras fronteras. En el caso de España, un socio prioritario en esta labor es Marruecos. O sea, Marruecos se le encomienda la contención de la inmigración irregular a cambio de pagos económicos y también concesiones de carácter político. Y Marruecos, este cometido, ¿no?, de contener la inmigración irregular, la ejecuta básicamente a través del hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, a través del hostigamiento a estas personas que intentan acceder a Europa a través de Marruecos. Y es lo que un amigo mío llama, yo creo que de una manera muy acertada, la externalización del maltrato, porque es conocida y está documentada la brutalidad de las fuerzas marroquíes en la contención de estas personas. Y ahora, bueno, hay por ahí, creo que sí, una fotografía que aviso que es un poco dura, o sea, si no queréis no miréis, taparos los ojos. Esto es lo que significa la externalización del maltrato, del control migratorio, ¿no? O sea, ¿qué significa la externalización del control migratorio? ¿Qué significa pagar a Marruecos para que contenga la inmigración irregular? Significa esto. Esto es una imagen del 24 de junio de este año. Era un grupo de personas, un grupo muy numeroso de personas de origen fundamentalmente de Sudán, o sea, gente que huía de la guerra, con lo cual tenían derecho a la protección internacional, que intentaron saltar la valla de Melilla. No se sabe bien las causas que pasaron, bueno, pues debió haber ahí una avalancha, algunos se asfixiaron, o sea, no se sabe muy bien
¿Qué es lo que pasó? Se calculó que hubo alrededor de 40 muertos, no se sabe siquiera el número de muertos exactos y muchísimos heridos. Y bueno, pues no se sabe exactamente cómo se produjo esas muertes. Lo que sí se sabe es que las fuerzas de seguridad marroquíes cogieron y esas personas las apilaron los cuerpos de esta manera. Ahí había personas muertas, había personas heridas, había personas agonizando que estuvieron horas sin que se les asistiera médicamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa la externalización del control migratorio. De hecho, ni la Unión Europea ni el gobierno español han presentado ninguna protesta al Reino de Marruecos por estas actuaciones. Y justo es decir que también ha habido episodios de violencia en las fronteras, en esta que llamamos frontera sur, la de Ceuta y Melilla, protagonizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, que también ha habido incidentes que se han cobrado muertos y que, bueno, pues como ahora no hay demasiado tiempo, no voy a detenerme en ellos. Pero la militarización de las fronteras y la impermeabilización de las fronteras y la externalización del control significa este coste, ¿no? en derechos humanos. Vale. Un tema, ¿podemos volver al anterior? Aquí. Vale. Un tema que a mí me parece muy importante, me parece un tema clave para ejemplificar cómo las fronteras se han convertido en espacios sin derechos, es el tema de lo que nosotros llamamos devoluciones en caliente. Llamamos devoluciones en caliente a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, que es básicamente, o sea, las más comunes o las que más se conocen son las que se producen a través de la valla. Y consisten en que cuando estos chicos han saltado todas las vallas, todos esos obstáculos que os he descrito, las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles que operan para controlar la valla, les cogen y de forma sumaria, o sea, por la vía de hechos, sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de garantía, abren las puertas que hay en las vallas y las devuelven a Marruecos, las entregan a las fuerzas auxiliares marroquíes que operan del otro lado de esta valla. Bien, nosotros en el proyecto de investigación que dirijo, ya en 2014 elaboramos un informe argumentando que estas actuaciones, que estas prácticas lesionan los derechos humanos y son contrarias a la Constitución española y al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que después o sea, 8 años después, los argumentos que utilizábamos en aquel informe para decir que eran contrarios a cualquier normativa de derechos humanos siguen vigentes. Y las razones se pueden resumir básicamente en 2, ¿no? Es cierto que si una persona entra en territorio español, o sea, no por el hecho de entrar en territorio español tiene derecho a quedarse, según nuestra normativa, ¿de acuerdo? Pero España ha suscrito una serie de normativa internacional de protección de derechos humanos que la obliga a tutelar determinadas situaciones. Por ejemplo, la situación de los refugiados, la situación de los menores de edad no acompañados. O sea, España tiene la obligación de tutelar estas situaciones. De tal manera que si una persona entra en territorio español y las fuerzas de seguridad españoles la devuelven a territorio marroquí sin dejarles abrir la boca, o sea, sin dejarles alegar su situación, no ha lugar a que se pueda proteger esas situaciones que estamos comprometidos a tutelar. Un mínimo de procedimiento es imprescindible para que podamos cumplir las obligaciones a las que estamos comprometidos de tutela de determinadas situaciones, ¿no? No sé si me he explicado con claridad, creo que sí, ¿no? Y un segundo motivo por lo que son inasumibles las devoluciones en caliente es porque en un Estado de Derecho la Administración tiene que funcionar de alguna manera. O sea, hay unos principios que rigen el funcionamiento de la Administración en un Estado de Derecho, que es el sometimiento a la ley y la posibilidad de control judicial de esa actuación administrativa. Y si yo devuelvo a esa persona sin ningún tipo de trámite, o sea, sin individualizar, sin pedir el nombre, sin coger la huella, etcétera,
es imposible que esa persona pueda impugnar la actuación de la administración ante los tribunales. De hecho, ha sido muy complicado judicializar las devoluciones en caliente porque era muy difícil probar que una determinada persona había sido objeto de una devolución en caliente, ¿no? Está claro. Bien, no puedo extenderme más en este tema, aunque me parece que es de una importancia fundamental. Tan solo decir que la lucha jurídica contra las devoluciones en caliente ha sido bastante frustrante. Aquí tenéis una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tampoco tengo tiempo en contaros, pero que, bueno, pues que levanta, dice, en realidad dice que en un caso de devoluciones en caliente, pues que España no ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Luego, si queréis, podemos extendernos en las razones. Y luego también es un tema bastante frustrante porque las devoluciones en caliente se siguen produciendo a pesar de que actualmente en el gobierno hay una coalición de partidos del PSOE y de Unidas Podemos, que son partidos de izquierdas, que cuando estaban en la oposición criticaban duramente las devoluciones en caliente y, sin embargo, en la actualidad se siguen practicando y abiertamente, ¿no? Bien. Pasamos aquí. Vale, en esta diapositiva simplemente reflexionar muy rápidamente sobre el papel que juega el derecho penal en el blindaje y la defensa de las fronteras. Aquí tenemos que diferenciar entre lo que es el delito de tráfico de inmigrantes y el delito de favorecimiento de la inmigración irregular. En el marco de Naciones Unidas, el protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire obliga a los Estados firmantes a castigar penalmente el tráfico de inmigrantes, que es cuando alguien ayuda a otro a cruzar irregularmente una frontera a cambio de un beneficio económico. Eso es el tráfico. Sin embargo, la Unión Europea da un paso más, ¿no? Y obliga a los Estados miembros no solo a castigar el tráfico, sino a castigar el favorecimiento de la inmigración irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito el ayudar a cruzar una frontera aunque no exista un beneficio económico de por medio, aunque no haya realmente un tráfico. Bien es cierto que la Unión Europea permite a los Estados miembros que incluyan en sus legislaciones penales una cláusula por la cual los Estados pueden decidir no imponer sanciones cuando el objetivo de la conducta sea prestar ayuda humanitaria. Es decir, tenemos que tener los Estados miembros un delito que sea el favorecimiento de la inmigración irregular y podemos incluir una cláusula que se diga, pero no se castigará cuando el objetivo sea la ayuda humanitaria. Sin embargo, esta cláusula no ha impedido que países de la Unión Europea estén utilizando el delito de favorecimiento de la inmigración irregular para perseguir comportamientos solidarios. Por ejemplo, Grecia, por ejemplo, el castigo, la persecución y la criminalización de conductas solidarias llegó a su paroxismo en Italia con cuando Mussolini era se me ha olvidado, Salvini. Matteo Salvini fue ministro del Interior, que bueno, pues pertenece a un partido de extrema derecha que desgraciadamente sabéis que el 25 de septiembre pasado partidos de extrema derecha pues ganaron las elecciones, una coalición de partidos de extrema derecha ganaron las elecciones en Europa y esto pues es muy mala noticia para los derechos de las personas migrantes y refugiadas y probablemente pues se volverá a perseguir criminalmente a personas que estaban salvando, o sea, a barcos de salvamento fletados por la sociedad civil para hacer una labor que no estaban haciendo los estados y que era la de salvar personas que corrían peligro de ahogarse en el Mediterráneo central. Bien, en la situación en España, no os voy a contar todo esto que pone aquí, muy brevemente decir que nosotros tenemos el delito de favorecimiento de la inmigración irregular, que afortunadamente en 2015
hubo una reforma que bajó bastante la pena. Antes el simple favorecimiento de la inmigración irregular, sin tuviera ánimo de lucro, ni lesión de derechos de las personas migrantes, etcétera, se castigaba con una pena de 4 a 8 años de prisión, o sea que es bastante. Esto se cambió, la pena actualmente es bastante más reducida, de 3 a 12 meses, multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año, y se establece la cláusula esa de no punición cuando la finalidad es la ayuda humanitaria. Solo conozco una sentencia en España que haya aplicado esta cláusula de no punición, y era el caso de un padre que trajo a su hija de origen latinoamericano con un visado de turismo, pero con la idea de que permaneciera en España una vez que ese visado pues hubiera expirado. ¿De acuerdo? Esto el tribunal considera que es una conducta típica de favorecimiento de la inmigración irregular, pero le aplica la cláusula esa de no punición por la relación familiar existente. Bien, eso por lo que toca a ese primer pilar, que era la impermeabilización, la defensa de la Europa fortaleza. Ahora pasamos al segundo pilar, que sería las expulsiones o repatriaciones forzosas de ciudadanos extranjeros. El último pacto sobre migración y asilo de la Comisión Europea, que fue en 2020, y que es donde se recogen, digamos, los objetivos y estrategias de la política migratoria europea, dejó muy claro que uno de los objetivos era aumentar el número de expulsiones de ciudadanos en situación irregular. Había que expulsar a más ciudadanos extranjeros en situación irregular porque la Comisión Europea pues entendía que si no se expulsaban, se estaban expulsando en torno al 30% de personas que tenían una orden de expulsión eran efectivamente expulsadas. La Unión Europea entendió que si no se aumentaba este número, pues estaba en entredicho la eficacia de su política, y establece como objetivo ese incremento de las expulsiones. Bueno, podríamos plantearnos si este objetivo es factible, incluso si es un objetivo deseable, pero primero sí quisiera comentar algunas cuestiones importantes del régimen jurídico de las expulsiones. Bien, existen, esto lo dejamos un ratito porque hay, por un lado existen expulsiones penales, que creo que aquí en Chile, en el Código Penal chileno también existen, que es cuando en España, cuando a una persona extranjera, sea regular o irregular, ¿vale?, se le impone una pena de más de 1 año de prisión, la regla es que se sustituya por la expulsión a su país. ¿De acuerdo? O sea, esto se ha criticado porque se dice que supone una subordinación de la política criminal a la política migratoria, o sea, como que pesa más la política migratoria que principios de política criminal. Pero bueno, en realidad, en el quantum de esas expulsiones, de todas las expulsiones penales no tienen un peso importante, no son más, hay muchísimas más expulsiones de carácter administrativo. Por ejemplo, respecto a las expulsiones, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en España, en 2021 se ejecutaron 3.594 expulsiones. Es un número anormalmente bajo, ¿vale? Porque en años anteriores las expulsiones habían rondado las 11.000 expulsiones, que viene a suponer pues, alrededor de ese 30% de expulsiones decretadas, expulsiones ejercidas. Bien, dentro de estas repatriaciones hay una figura que son las devoluciones, que es cuando se interceptan a personas que están intentando entrar. Se les intercepta, pues imaginad una patera, una embarcación de estas rudimentarias que llega a las costas del sur de España. La Guardia Civil les está esperando, ahí pues puede haber ciudadanos marroquíes, ciudadanos subsaharianos, etc.
Entonces se les abre un procedimiento de devolución que es mucho más rápido, aunque sí exige que exista asistencia letrada y de intérprete, pero bueno, es como más rápido. Pero sí me interesa apuntar que el ejecutar estas devoluciones no es fácil, o sea, porque imaginad que en esa patera puede haber ciudadanos de Marruecos, puede haber ciudadanos que no sabemos de dónde son, de qué país de África son, ciudadanos que a lo mejor sí sabemos de dónde son, pero sus países no colaboran a la hora de documentarlos, etcétera. O sea, realmente expulsar a las personas que llegan de manera irregular es complicado, no es fácil. Para ello, lo que España hace es firma una cosa que se llama acuerdos de readmisión, que a mí es una figura como que me parece especialmente tenebrosa, ¿no? Y especialmente diabólica. ¿Qué es esto de los acuerdos de readmisión? O sea, España firma acuerdos de readmisión con, por ejemplo, con Marruecos, con Argelia, con Mauritania, y por estos acuerdos, estos países se comprometen a recibir no solo a ciudadanos de su nacionalidad, sus ciudadanos, sino que se comprometen a recibir a cualquier persona que haya salido de su territorio o que haya transitado por él. De tal manera que esa patera en la que había ciudadanos marroquíes, pero ciudadanos que yo no sabía ni de qué país eran, con lo cual iba a ser muy difícil que los devolviera a su país de origen, los puedo devolver a Marruecos, los puedo devolver a Argelia, les puedo devolver al país de donde hayan salido. Con lo cual dices, tú solo le estás devolviendo a esas personas a un país que es menos respetuoso con los derechos humanos, que tiene más problemas para devolver a esas personas. O sea, si España es incapaz de devolver a sus países de origen a esas personas, Marruecos va a tener más problemas, Mauritania va a tener más problemas, etcétera. Son personas que normalmente llevan a sus espaldas periplos migratorios tremendamente duros, y se quedan varadas en esos territorios. En muchas veces ellos volver a su país de origen no es una alternativa, porque en muchos casos salieron huyendo de ahí por razones muy poderosas, y entonces se quedan ahí varadas, por ejemplo en Marruecos, en un país que es poco amigable con los ciudadanos subsaharianos, van a estar intentando volver a Europa hasta que lo consigan o hasta que perezcan en el intento. Sí. Bueno, me quedan 5 minutos, con lo cual es muy poco para lo que tenía que comentaros, pero muy rápidamente. Luego tenemos el resto de las expulsiones administrativas, que son básicamente de personas que están en situación irregular en España. ¿De acuerdo? Y las expulsiones administrativas, o sea, simplemente apuntar que las expulsiones de ciudadanos extranjeros vienen precedidas de un ciclo de restricción de derechos, ¿vale? O sea, para expulsar a los ciudadanos extranjeros, pues es muy común la búsqueda de los ciudadanos extranjeros en situación irregular. Hay periodos en las grandes ciudades en los que la policía está a la caza del ciudadano en situación irregular, ¿no? Pidiéndole su identificación, basándose básicamente en sus rasgos raciales. Y luego para nosotros muy importante la figura de los centros de internamiento para extranjeros. O sea, los centros de internamiento para extranjeros son pues unos centros que no son asistenciales, ¿no? Sino que se interna a los extranjeros, se les priva de libertad como medida cautelar para asegurar su expulsión, ¿vale? O sea, ahí están. En España, sobre el papel, o sea, en España la sociedad civil, o sea, los colectivos que trabajan en el tema de derechos humanos o de temas migratorios han sido muy combativos con los centros de internamiento para extranjeros, y esto ha generado que los centros de internamiento para extranjeros estén rodeados de muchas garantías en la ley. O sea, existen muchas garantías. Tienes que tener un abogado para que hay una lista previa al internamiento, se creó una figura de un juez de control que vigilaba que no se lesionaran los derechos humanos en estos centros, etcétera.
pero en este ámbito de los derechos humanos, de los centros de internamiento para extranjeros, hay un gap, ¿no? Hay una brecha entre las garantías de la ley y la aplicación de la ley. O sea, la ley tiene muchísimas garantías, pero no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, pero en realidad esas garantías no se están aplicando. Simplemente en España se puede tener privado de libertad a un extranjero para poder expulsarle por un máximo de 60 días. Si a los 60 días no se le ha podido expulsar, hay que ponerles en libertad. Pero es importante que sepáis que la directiva de retorno, que es la directiva de la Unión Europea que regula estos temas, permite que los ciudadanos extranjeros estén privados de libertad a expensas de su expulsión, primero hasta 6 meses, prorrogables un año más, cuando el extranjero no colabore o cuando los países haya dilaciones de sus países para documentarles. Es decir, la Unión Europea permite privar de libertad por motivos exclusivamente migratorios hasta 1 año y medio de tiempo. Ya termino. Bueno, estas herramientas jurídicas, estas actuaciones, ¿no?, que serían las piezas claves de la política migratoria europea, pues yo creo que es obvio que lesionan, que conlleva la vulneración de derechos humanos, ¿no? Y en esta vulneración o en este declive que antes apuntaba de la cultura de los derechos humanos, también están resultando muy preocupantes la proliferación en Europa de partidos xenófobos y de ultraderecha, ¿no?, que, bueno, pues como una de sus banderas tienen el racismo y la lucha contra esas personas inmigrantes. Pero sí me parece muy importante destacar que ese racismo, no solo lo promueven los partidos de ultraderecha, sino que también lo promueve el propio sistema, ¿no? El filósofo del derecho Luigi Ferrajoli tiene un libro muy bonito que os recomiendo, que es el Manifiesto por la Igualdad, en el que Ferrajoli habla de sadismo legislativo, para referirse a las normas de extranjería, ¿no? Las normas que excluyen, que impiden que una persona pueda trabajar y ganarse un sustento, que excluyen, que encierran en los pies, etc. Él habla de sadismo legislativo. Y me parece muy acertado también cuando Ferrajoli pone de manifiesto que estas normas de extranjería deseducan y generan racismo, porque nos están mostrando a una persona como naturalmente inferior porque es jurídicamente inferior. O sea, si una persona es tan inferior en los derechos que se le reconocen, lo lógico es que pensemos, ¿no?, que es porque es inferior naturalmente. No sé si me explico, ¿no? Y yo creo que no solamente las normas generan ese racismo, sino también las prácticas. Imaginaos en España que las devoluciones en caliente ya no se esconden, o sea, las devoluciones en caliente salen en la televisión. Entonces, bueno, esas prácticas en las que estamos viendo cómo las fuerzas de seguridad del Estado español tratan a las personas como si fueran fardos, ¿no?, como si fueran desechos, pues proyecta también una imagen de por qué no se va a tratar incluso con violencia a estos harapientos que nos están invadiendo, ¿no? Entonces, bueno, no solamente los partidos de ultraderecha tienen la culpa de esta imagen. Ya termino con la pregunta de ¿sería posible otra política migratoria? O sea, yo creo que no solo es posible, sino que es absolutamente necesaria, y a quienes la defienden se les tacha de utópicos, pero también podemos cuestionar que resulte realista el actual modelo de guerra contra la inmigración irregular, porque hasta ahora tampoco ha mostrado sus beneficios más allá de convertir el Mediterráneo en el mayor
cementerio del mundo. Yo no conozco la realidad migratoria de Chile, pero ojalá, ¿no? Ojalá seáis capaces de diseñar un modelo migratorio muchísimo más respetuoso con los derechos humanos y mucho más decente. Y para terminar, simplemente os dejo aquí una foto que me parece muy simbólica y que no hace falta, creo que no es necesario comentar. Muchas gracias. Gracias, profesora Martínez Escamilla. A continuación, la profesora de nuestra facultad, Tania Gajardo, tratará sobre la misma temática, la movilidad humana, pero desde la perspectiva nacional y, hasta donde entiendo, con alguna perspectiva divergente. La propuesta de la profesora Martínez Escamilla. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, no, divergente no. Solamente voy a poner un puntito más sobre la mesa para la discusión, pero no es divergencia. Primero agradezco la oportunidad de poder contarles un poco qué es lo que pasa en la perspectiva nacional en este mismo tema. Voy a tener 20 minutos, así que voy a tratar de resumir lo más posible lo que tengo por contarles. Lo primero es que siguiendo el título propuesto, ¿cierto? Es que en estos 20 minutos vamos a tratar de mirar primero cuál es este escenario cambiante que hay específicamente en Chile en este tiempo respecto a la migración, y después vamos a ver cómo ha ido interactuando el derecho, ¿ahí sí? Gracias. El derecho administrativo sancionador y el derecho penal con este afán o interés, ¿cierto?, de regular de alguna manera la movilidad humana, ¿ya? Y especificar también por qué hablamos de movilidad humana y no de migración en este punto. Entonces, lo primero respecto del escenario cambiante, tenemos dos planos, ¿cierto? Uno en lo fáctico y otro en lo regulativo, o en lo jurídico. En lo fáctico, todos los que vivimos acá nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que el escenario respecto del movimiento migratorio ha cambiado en el país. Nosotros no éramos un país receptor de inmigración mayoritariamente, ¿cierto?, en general, antes de la década de los 90 y del 2000 en adelante, más bien teníamos personas que salían del país a vivir a otros lugares que lo que recibíamos, ¿cierto? Entonces es un primer factor de cambio importante y que en eso llevamos muchos menos años tratando de gestionar, que lo que nos cuenta la profesora Martínez, ¿cierto?, respecto de Europa, que ya lleva bastantes más años en este intento de gestión. Segundo, tenemos que sumar a esto la pandemia. La pandemia implicó un cierre de fronteras terrestre por un periodo de tiempo bastante largo, lo que de todas maneras implicó que las personas que buscaban ingresar al país lo hicieran igualmente por algún paso no habilitado, porque, insisto, hablamos de movilidad humana, y la movilidad humana está motivada por muchos factores, y todos ellos, o la gran mayoría de ellos, dicen relación con poder desarrollar su programa de vida, su plan de vida, o incluso poder sobrevivir a situaciones que no le permiten vivir en el lugar donde está, por lo tanto va a buscar por dónde entrar, y este cierre de fronteras de la pandemia importó también un cambio relevante en nuestra situación. De hecho, los primeros casos de tráfico ilícito de migrantes en Chile, desde que se tipificó en 2011, teníamos casos por aeropuerto, como lo que señalaba la profesora. Y fue bastante cuestionado si ahí había o no entrada ilegal, etcétera. Había una discusión jurídica interesante. Pero después, desde el cierre de frontera en adelante terrestre, la verdad es que la gran mayoría de los casos, y me arriesgaría a decir todos los ingresos de los últimos 2 años, son por pasos no habilitados terrestres, ¿ya? Y le tenemos que sumar a esto ciertamente nuestra muy extensa franja terrestre de límite en el desierto, ¿cierto?, con Bolivia, que implica que se trata de un límite demasiado extenso como para poder manejar este tema como de las vallas, los cercos. Es imposible dentro de 800 kilómetros de frontera, ¿cierto? No hay fórmula, hay una zanja y otra vez una foto, pero que no cubre. Entonces, quiero manifestarles que en los hechos las cosas no son iguales.
a lo que vimos en el despliegue de recursos, ¿cierto?, que hay en España y en Europa en general para custodiar físicamente, ¿cierto?, las fronteras. Todos los que vivimos acá y vemos las noticias, hemos visto las imágenes, ¿cierto?, de los ingresos terrestres en Colchane, por ejemplo, que es bastante más simple, entre comillas, aunque hay un tramo importante por el desierto que es arriesgado, no estoy diciendo que no haya un riesgo para las personas, lo hay, pero no hay que saltar vallas de este tipo, ni tampoco existe la posibilidad de, ni el acuerdo con el país fronterizo, como para que el país que está justamente al lado nuestro nos reciba a las personas. De hecho, tenemos nominalmente reconducción y aquí Nicolás me va a poder hablar mucho más, profundizar mucho más en eso, pero entiendo que Bolivia no está recibiendo a las personas reconducidas, entonces la situación no es como la de España con Marruecos, ¿ya? No tenemos un vecino con el que tengamos ese tipo de acuerdos. Eso es los hechos, y en lo jurídico tenemos, ¿cierto?, la nueva ley de migración que empezó a regir completamente desde febrero de este año, pero tuvimos un periodo en que está promulgada desde abril del 2021, en que con su promulgación por derecho intertemporal penal, ¿cierto?, artículo 18 del Código Penal, teníamos ya los delitos de ingreso clandestino y fraudulento derogados, lo que también es una situación bien interesante jurídicamente porque no se derogan tipos penales todos los días en Chile, ni menos completamente, o sea, no hay conductas similares a estos dos tipos penales que fueron derogados, ¿ya? Y el decreto ley 1094 nos rigió por 45 años y fue derogado completamente, ¿cierto?, por la 21.325, lo que también implica un escenario cambiante y una novedad en torno a este tema en el plano jurídico, ¿ya? Esto es como lo primero que les quería comentar. Hacia allá, estoy al revés. No cambia. Sí, mejor, porque no... Ya. Yo, ahí sí, un poco, solo para poder comentarles algunas cifras y nos contextualicemos también en las diferencias que nosotros tenemos en cuanto a cifras con España, por ejemplo. Acá les traigo algunas cifras que son de Carabineros y otras de la PDI, pero les tengo que advertir que son situaciones distintas, ¿ya? O sea, solo para tratar de hacernos una idea aproximada de cuántas personas realizan ingresos irregulares al país diariamente. No son cifras exactas, hay obviamente cifras que no están siendo, personas que no están siendo detectadas que han ingresado por paso no habilitado. Las cifras, por ejemplo, que ustedes están viendo en pantalla, que son de Carabineros, son lo que ellos detectaron por paso no habilitado en la cercanía solamente de Colchane. Entre marzo y mayo del 2022, y si uno hiciera un promedio, hay 111 personas diarias solo las que reporta esta institución. Después, la siguiente, están las cifras de la PDI que implican ingresos irregulares, pero estos son contabilizados en base a un criterio distinto a la de Carabineros, que son las personas que se acercan, se autodenuncian para poder regularizar su situación migratoria, ¿ya? Entonces, acá, en los mismos meses del año, un promedio de 225. Y les cuento la fuente y la forma en que se contabiliza para que ustedes vean que podemos estar muy lejos quizás de la cifra real, ¿ya? Esto es lo que yo por lo menos encontré publicado y que les podía traer como cifra. Después, una imagen de la zona de Colchane, ¿cierto?, del ingreso por paso no habilitado, porque a veces yo he estado en foros donde preguntan, bueno, pero ¿cómo la gente sigue pasando si están los militares? O sea, a veces la gente en Chile cree que los militares están ahí como en una posición de guerra y eso no es así, ¿ya? El ingreso por Colchane no tiene las mismas características que lo que nos mostró Margarita en España, y eso, bueno, hasta ahora igual yo lo podría ver como algo positivo porque no estamos pegándole una patada a las personas para que básicamente se devuelvan en el acto hacia el otro lado, ni no es así, ¿ya? La última cifra para entregar contexto a nivel nacional es el de los ingresos irregulares, ¿cierto? Estos son solamente los registrados por la PDI, que son los que gestionan las autodenuncias y
las residen, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen una tabla que va desde el 2010 al 2021 para que vean cómo esto fue aumentando, ya aumentando. Ah, no se ve, perdón. Espérame que se cerró la pestaña. Ah, perdón. Pero les cuento que aumenta. Ya lo van a poder ver ahí. Las cifras de los ingresos por paso no habilitados, ¿ya? Y aquí ustedes, cuando lo puedan ver, es la número 5. Tenemos una fase entre el 2010 y el... ahí sí, gracias. Y entre el 2021, en que los ingresos irregulares, que eran clandestinos, fraudulentos, ¿cierto?, eran a su vez delitos del decreto ley 1094, y después de abril del 2021 ya empezamos solamente con una fase en que estos son infracciones administrativas y ya no serían o no son actualmente delitos, ¿ya? Para ir avanzando más rápido, la segunda idea importante que yo les traía era contarles cómo ha ido intentando el derecho administrativo sancionador y el penal de gestionar de alguna manera la movilidad humana. ¿Y por qué trato de hablarles y poner énfasis en movilidad humana y no en migración? Porque acá es importante considerar que hay conceptos que son prejurídicos o son fácticos, que son la movilidad humana y yo digo por el otro lado la autoprotección del grupo humano que ya habita un territorio, ¿ya? Si bien la movilidad humana es anterior, porque las personas eran nómades antes de asentarse, antes del surgimiento de la agricultura, históricamente es anterior la movilidad, que es autoprotección del grupo, ambas son tendencias naturales del ser humano. Una vez que el ser humano se asienta en un territorio con el nacimiento de la agricultura, empieza a cerrarlo. Empieza la creación de las murallas para proteger, ¿cierto?, la cosecha y proteger a las personas que se alimentan de esa cosecha. Y esos dos conceptos prejurídicos después nosotros los señalamos como muy naturalmente como soberanía y migración, cuando la soberanía también se podría ejercer sin necesariamente cerrar fronteras, ¿cierto? El territorio Schengen es una muestra importante de eso. Los países que lo conforman se dieron de alguna manera esa soberanía porque pusieron las murallas por fuera, ¿cierto?, de lo que eran sus fronteras internas. Y además, la migración también la vemos como sinónimo de la movilidad y no es así. La migración es un concepto jurídico al que además le ponemos el apellido. Usted es un migrante regular o es irregular, ¿ya? No es neutro. Entonces, eso, para decirles ahora, más o menos en lo que alcance el tiempo, cómo hemos ido administrando o tratando de administrar de alguna manera la movilidad humana en Chile, ¿ya? Y para eso, la siguiente cosa. Primero, derribar 3 ideas o mitos importantes. Primero que en Chile el sistema administrativo estatal de selección de ingreso de personas al país existe desde que existe el Estado independiente. Ahora, también aquí explicarles por qué le pongo sistema de selección de ingreso, aunque suene fuerte, lo que hace las normas de migración o las reglas cuando dice quién puede entrar y quién no puede entrar, es seleccionar, ¿ya? Es el chileno y el residente el que tiene libre tránsito, el extranjero no residente debe someterse a este examen porque le piden cierta documentación y el país lo deja o no lo deja ingresar. Tiene una expectativa de ingreso distinto al tratamiento del chileno o el residente en sí, el extranjero residente. Entonces, no es efectivo que siempre se ha gestionado así. Esto siempre se nos hace como natural decir que siempre se ha cerrado o abierto la frontera por parte del Estado y se ha gestionado por lo menos administrativamente. Esto es de mediados de 1900, empezó por ahí la década del 40, un poco imitando lo que estaba haciendo Estados Unidos, ¿cierto? Anteriormente a ello, en Chile había una migración que se ha catalogado en algunos libros en la materia como libre y espontánea. O sea, las personas llegaban, se instalaban, de hecho en el sur de Chile todos conocemos, ¿cierto?, las políticas de incentivo a la inmigración, etc. Entonces no llevamos tantos años, no llevamos ni 100 años tratando de gestionar esto. La segunda es que la pretensión de gestión de la movilidad humana a través del derecho penal en Chile comienza con la suscripción de la Convención de Palermo, la misma convención que nombraba la profesora Martínez. Tampoco es así. Nosotros tenemos tipos penales anteriores al 2000, que es la suscripción de Palermo. Específicamente, el primer tipo penal que intentó
de alguna manera regular la migración en Chile fue de ingreso clandestino, antes del fraudulento, y esto fue un decreto ley de 1973 del mes de octubre, ¿ya? Que tenía obviamente su base más bien en la seguridad nacional, en un tema más político, ¿cierto? Que lo que vemos actualmente en términos de intervención penal en la migración, pero sí teníamos un tipo penal desde el 73, y luego en el 75 se tipificaron los ingresos clandestinos y fraudulentos, y ambos, como expresión de la intervención penal en la migración, son anteriores a la Convención de Palermo y a la ley 20.507, que todos pensamos que esto comenzó ahí. Y por último, la ley 21.325 genera una situación administrativa más beneficiosa para el migrante, de acuerdo a los principios que Nicolás nos va a contar en un rato más. Y yo aquí planteo una duda razonable de que eso sea así, porque por lo menos hay instituciones que no estaban en el decreto ley 1094, como la reconducción inmediata, o incluso la posibilidad, o sea, la imposibilidad de cambiar el estatus migratorio, por lo que uno podría pensar, o por lo menos dudar que la situación del migrante realmente sea mejor en términos administrativos que la que tenía con el DL 1094. Me voy a apurar, ya. Dicho esto, les voy a contar solamente las etapas para cerrar. Nosotros tuvimos, ¿cierto?, una primera etapa desde que se empezó a gestionar por ahí por la década del 50 la migración, que fue una etapa administrativa que finalmente que concluyó en el DL 1094, que comenzó en 1975, donde acá, en este mismo decreto de ley, había intervención penal además, ¿cierto?, porque había dos tipos penales, pero yo trato de denominarle a esto intervención penal extra negocio ilícito, ¿ya? O sea, se criminalizaba al migrante por su propio ingreso ilegal. Después de Palermo, con la dictación de la 20.507, que se tipifica el tráfico ilícito de migrantes, que en Chile está en el 411 bis y requiere siempre ánimo de lucro, no es el favorecimiento de la inmigración irregular que nos contaba la profesora Martínez. Hay una segunda época en que tenemos una gestión administrativa, una intervención penal extra negocio ilícito con los tipos penales del DL 1094, y a esto le sumamos una intervención penal intranegocio ilícito, que es con el 411 bis, y uno podría quizás decir 411 ter, si pensara que es un tráfico ilícito de migrantes especial para fines de prostitución, e incluso el ter, si es que uno piensa que la explotación de alguna manera le va a reportar utilidad económica a la persona que piensa explotar a otra, o que tiene como finalidad explotar a la víctima de trata. Entonces, aquí teníamos la situación de perseguir al traficante, o sea, empezar a perseguir a un tercero que lucraba con ese ingreso ilegal de otro, pero además durante 10 años tuvimos al migrante también como imputado de su propio ingreso ilegal. O sea, fue una situación bastante extraña que perduró durante 10 años y que termina, ¿cierto?, con la promulgación en el 2021 de la 21.325 y la derogación de los tipos penales que uno podría denominar que perseguían la migración extra negocio ilícito, y hoy en día tendríamos solamente la persecución penal de el contexto del negocio ilícito de la migración, de esta persona que se aprovecha de esa necesidad, ¿cierto?, del otro de migrar y cobra por esa prestación, y la parte administrativa estaría siendo regulada por la 21.325, con todas las dudas que uno le pueda generar que efectivamente sea una situación mejor o no. Lo voy a cerrar acá porque no nos va a dar más el tiempo, pero esto era lo que yo les quería mostrar, cómo ha sido el intento de gestión de la movilidad humana en Chile en estos periodos que llevamos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, profesora Cajardo. En tercer lugar, entonces, el señor Nicolás Torralba expondrá sobre los principios de la nueva ley de migración promulgada el 11 de abril de 2021. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho, al Departamento de Derecho Penal. Feliz de participar en esta instancia. Gracias por venir. Me preguntar. Eso esperamos. Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre la nueva ley de migración, la 21.325, que reemplaza, como decía la profesora
Tania Gajardo, el decreto ley 1094 del año 75, de 1975. Por tanto, efectivamente, una ley que estuvo en vigencia 46 años. Y que fue reemplazada por esta ley nueva que fue publicada en abril del año pasado y que empezó a regir a partir de febrero de este año con la dictación del decreto o del el reglamento general de la ley. La verdad es una ley que establece la necesidad de mucha reglamentación, pero el reglamento general o el reglamento principal es que le dio el vamos a la vigencia de esta ley. Efectivamente, como decía Tania, Chile es un país de reciente migración en cuanto a la importancia, al volumen de la migración. Siempre fuimos un país más bien de emigración, chilenos en el exterior, llegó alrededor la estimación de 1 millón de chilenos viviendo en otros países. Y recién en los últimos años, yo diría a partir del 2010, se da un fenómeno de aumento progresivo del ingreso de migrantes a Chile. Y con ello, bueno, la necesidad también de reformar la ley, era una ley muy antigua, que tenía algunos problemas, tenía algunas virtudes también, pero tenía varios problemas para su implementación y era necesario reformar. Y me voy a referir a aquellos aspectos que son novedosos en la nueva ley, que no estaban contemplados en el decreto ley 1094. Uno de ellos, y principal de ellos, es el establecimiento de principios migratorios o principios de la gestión migratoria y de un catálogo de derechos y obligaciones, pero las obligaciones ya están establecidas en la ley, pero se ponen en términos expresos en esta ley de migraciones, para el desarrollo, digamos, de las personas migrantes, de las personas extranjeras en nuestro país. Partimos en el artículo 3º, los primeros artículos son ámbito de aplicación y algunas definiciones, estableciendo en el fondo la igualdad de derechos y la protección de derechos y garantías en esta ley respecto a las personas migrantes, con un principio fundamental de respeto y garantía de resguardo de los derechos humanos de las personas migrantes, de aquellos derechos que están reconocidos en la ley y en la Constitución en Chile, y también de aquellos derechos incorporados en instrumentos internacionales y que están vigentes en nuestro país. Se les garantiza también un procedimiento racional y justo, la libre circulación. Hay una discusión en la tramitación de la ley y finalmente se garantiza la libre circulación y elección de residencia para aquellas personas que se encuentran ilegalmente en el territorio nacional. Y también principios de no discriminación. Todos estos principios están recogidos después en diversos artículos de la ley. Aquí también hay esto es algo novedoso, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La ley, además de garantizar los derechos, la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, establece algunas normas migratorias que son interesantes. Una de ellas, mal no recuerdo, el artículo 41 de la ley, establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho, la verdad, y es la obligación del Estado, de la administración migratoria, de otorgar residencia en forma automática a los es algo que no se puede dar en la práctica, digamos, pero de forma inmediata se tiene que dar
residencia a todo niño, niña o adolescente que esté en el territorio nacional, independiente de la condición migratoria de sus padres, ¿ya? Ahora, esta regularización o este otorgamiento de residencia, permiso de residencia a los niños, no se hace, lo dice la ley expresamente, no se hace extensivo a los padres. Tienen que seguir un canal individual y propio. Y el segundo término, gracias, lo novedoso, aparte del catálogo de la residencia, esta obligación de otorgar residencia en forma inmediata, está el hecho de que los niños y niñas adolescentes no son sujetos de sanciones migratorias. En el entendido que no son capaces, digamos, de tener la voluntad para vulnerar la ley de migraciones, y eso, la verdad, son normas que nosotros valoramos porque facilitan la gestión migratoria, por lo menos respecto de ese grupo de personas que son, en general, tienen grados de mayor vulnerabilidad. El procedimiento migratorio informado ya tiene varias aristas. Se refiere al procedimiento propio de la solicitud de permisos de residencia en el país, pero también hay un debido proceso, creo que está en otra de los principios, pero hay un debido proceso en cuanto a la aplicación de sanciones, desde las sanciones de multa hasta las sanciones de expulsión. Tienen que ser notificados un inicio de procedimiento en forma previa, en que la persona tenga derecho a descargo, y una vez que se aplica la sanción, bueno, tiene derecho a los recursos administrativos o judiciales en el caso de la expulsión que correspondan. Y eso es algo que se destaca. Hay obligación del Estado también de mantener información a través de canales expeditos, y también en los establecimientos de mecanismos accesibles de reclamo. Como es una ley nueva, todo esto está en proceso de implementación. También se refiere a los principios de integración e inclusión de la población migrante. Esto tiene una serie de expresiones en algunas normas de la ley respecto a garantías de derechos, derechos laborales, derechos de seguridad social, de educación, salud, etc. También se establece como principio, la discusión de esta ley se dio en el contexto de las negociaciones por el Pacto Mundial de Migraciones. Por lo tanto, quedó en la ley el objetivo, el principio fundamental de la migración segura, ordenada y regular, tal cual está en el Pacto Mundial de Migraciones. También busca, dentro de estos principios, cómo se reflejan, respecto a la necesidad de que las personas cuenten con sus autorizaciones y permisos de residencia, las acciones pendientes a reprimir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Y también hay cierta protección a aquellas personas que son víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes. Se le da el valor que corresponde a la migración en el desarrollo de la sociedad. Eso se recoge en diversas normas relativas a la política migratoria, que también es una de las novedades de esta ley, que la necesidad de establecer la política migratoria, y hay todo un proceso que se define en la ley para ello. La no criminalización de la migración, hacía referencia a Tania a ese aspecto. La antigua ley, el decreto ley 1094, penalizaba el ingreso irregular, si bien lo penalizaba con sanciones más bien bajas.
estaba sancionado penalmente y eso ya se despenalizó en la ley actual. Se establece un principio de protección complementaria que es básicamente está muy vinculado al principio de no devolución, que se aplica relativo a personas refugiadas, pero acá también se aplica a aquellas personas que tengan temor por su seguridad, por su vida en los países de origen, por cualquier motivo, incluso motivos ajenos a aquellos que pueden dar origen a la protección como refugiados. El principio pro homine, que en el fondo es la interpretación que se da a las normas, siempre favoreciendo a la persona migrante en cuanto a la interpretación que haga el Estado de las normas jurídicas. En cuanto a los derechos y obligaciones, vamos a ir lo más rápido posible. Se establece igualdad en el ejercicio de los derechos con los nacionales. Hay una debida protección contra la discriminación arbitraria. También, se establecen ciertos recursos para que las personas puedan alegar por aquellos actos discriminatorios o irregulares o ilegales que pueda cometer la administración. También hay un principio o un derecho especial respecto a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, desde embarazo hasta víctimas de trata de personas. También en cuanto a derechos laborales hay algunas novedades, a pesar de que la legislación laboral y la Constitución no admitían grandes distinciones entre trabajadores extranjeros y trabajadores nacionales, salvo aquella que se refiere a los porcentajes de trabajadores por cada empresa o empleador, pero aquí se establece en la ley esta igualdad de derechos, también el acceso a la salud, a la seguridad social, con algunos requisitos. Pero en cuanto a los derechos laborales, hay ciertas normas que son interesantes en esta nueva ley de migraciones. Por ejemplo, la posibilidad que tienen los trabajadores extranjeros de denunciar a los empleadores por infracción a normas laborales o migratorias y por ese hecho no ser objeto de sanción migratoria por su trabajo irregular. Entendemos que eso es un incentivo a la contratación regular de las personas migrantes, pero también puede ser un problema cuando la situación está más allá de los márgenes de la ley. Luego tenemos el acceso a la educación. Respecto a niños, niñas y adolescentes, todos tienen exactamente los mismos derechos de los niños chilenos de acceso a la educación. No puede haber restricciones en ese sentido. Y también en cuanto a acceso a la educación superior, van en las mismas condiciones que los nacionales. Derecho a la vivienda, en la medida que tengan residencia definitiva en el país. La reunificación familiar, que se ve reflejada en dos tipos de normas: aquellos que tienen acceso directo a la residencia por tener familiares en Chile, que sean nacionales o residentes definitivos, y también aquellas personas que vienen con una residencia temporal, pero que vienen con una familia que los acompaña. Principalmente estamos hablando de parejas, digamos, de convivientes, vínculos matrimoniales, etc., y los hijos. También hay ciertas normas para facilitar el envío de remesas al extranjero. El debido proceso, que hacíamos referencia en los principios, se establece este procedimiento para las sanciones, que ya les detallaba, y hay ciertas normas específicas en materia de defensa jurídica respecto a aquellas personas que son objeto de
de expulsión del país, hay reconducción de la ley, digamos, a ciertos organismos como las corporaciones de asistencia judicial para que den asistencia a los migrantes en esas situaciones y puedan velar por la protección de sus derechos. La política nacional de migraciones, como les decía, es una novedad que se incorpora en esta nueva ley, da algunas directrices o qué cosas tienen que ser consideradas en la política nacional. Por nombrar las principales, están la protección de derechos humanos, el contexto internacional, la seguridad, la realidad de las zonas o regiones en que se encuentran los migrantes y también la vinculación, como es lógico, al desarrollo del país. Lo institucional en el Consejo de Política Migratoria, que preside la ministra o ministro del Interior, y que conforman otros 6 ministerios, y que está encomendado de dictar una política migratoria que se traduce en un decreto y que tiene que ser expuesto ante el Congreso Nacional. En ese proceso nos encontramos y esperamos que aquí a los próximos meses ya tener un texto de política migratoria para exponer. Además, en lo institucional, se crea el Servicio Nacional de Migraciones, que es el continuador legal de lo que era el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, y este Servicio Nacional de Migraciones es un servicio descentralizado y que se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Aquí está un poquito el flujo de la política migratoria. Esos son los ministerios que conforman el Consejo. Las funciones están asesorar al Presidente de la República en todas estas materias y efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias, incluso a reformas legales. Y ahí está el mapa de la nueva institucionalidad migratoria. Es el Ministerio del Interior, la Secretaría del Interior y la Policía de Investigación, y la depende de Interior. Y está el Servicio Nacional de Migraciones con las direcciones regionales del servicio. En cada región hay una dirección regional. Y por otro lado está la Cancillería, que los permisos que se otorgan afuera del país, pero solo aquellos permisos de ingreso transitorio, o sea, lo que era antes el turismo, y requiere algún visto consular para ingresar al país. Hay ciertos países que lo requieren, se tramita a través de la Cancillería, y hay ciertas otras funciones en materia migratoria, pero están todas las decisiones, digamos, concentradas en el Servicio Nacional de Migración. Brevemente, las categorías de residencia, las categorías de ingreso al país son la permanencia transitoria, lo que antes era el turismo, pero también está considerado ahí no solo lo que era el turismo, sino que también el tránsito vecinal fronterizo, que se dan ciertas zonas del país, los tripulantes que vienen a bordo de naves, la residencia temporal, que es básicamente que es un requisito además para optar a la residencia definitiva, hay que pasar por una residencia temporal, que puede ser por motivos laborales, familiares, religiosos, de inversión, de cualquier... hay un catálogo bastante amplio de subcategorías de residencia temporal para cubrir las distintas situaciones. La residencia oficial, que pensamos bien en aquellas personas que representan a países o organismos internacionales, y la residencia definitiva. Y hay dos, entre otros, digamos, pero los dos decretos más importantes en esta materia son el que crea la subcategoría de permanencia transitoria y el 177 que creó la subcategoría de residencia temporal. Y ya terminando, una de las novedades que establece esta ley es que no permite el cambio de categoría migratoria al interior del país de
una persona que ingresó como transitorio no puede cambiar a residente temporal. Esta fue una norma muy discutida en la tramitación del proyecto de ley, pero quedó en esos términos, salvo que tengan vínculos familiares con chilenos o residentes, que esté en alguno de los objetivos de la política migratoria o en casos muy calificados por la autoridad del Ministerio del Interior, el Secretario del Interior. Esa es una de las novedades que tiene la ley. Quedan dos, no sé si quiere terminar. Sí, yo creo que lo terminamos porque para poder hablar brevemente del tema de la reconducción, para no quitarle el cuerpo a ese tema, se establece en la nueva ley, en el artículo 131, la reconducción de aquellas personas que ingresen en forma irregular al país, pero la ley dice que estén intentando ingresar en forma irregular al país. Nosotros no entendemos eso, que necesariamente tiene que ser la inmigración en la frontera, no se puede practicar reconducción fuera de esa zona. Además, no se debe aplicar respecto a niños, niñas y adolescentes. También tenemos ciertas dificultades con los países vecinos porque no reciben a personas que no sean nacionales de sus países. Entonces, eso, la verdad, a pesar de que es una institución que se creó en la ley, ha tenido una aplicación bastante reducida por esas razones. Y eso es básicamente como los aspectos más novedosos de la nueva ley. Se me quedarán algunos que podemos conversar. Gracias. Gracias por la exposición. Bueno, ahora queda abierta la posibilidad de plantear preguntas del público presencial. Hay alguna también de las personas que se han unido remotamente. Son muy largas las presentaciones. Quizás alguien del público que está aquí presente por plantear. Don Ramón Mazuela, para su pregunta. Para pasar el micrófono. Hola, profesores. La pregunta es para la profesora Martínez, que me quedó en el tintero que ya se plantean todas los pocos beneficios que tiene como la vulneración de derechos que tienen todas estas medidas anti-migración, pero me gustaría saber como qué propuestas cree usted que podrían ser como favorables o efectivas realmente y que tengan concordancia con respecto a los derechos humanos. Y por otro lado también, como de qué manera se voy a sacar un poco quizás el doble estándar que tiene muchas veces Europa por sobre todo el tema de Ucrania y los sirios. Que al final, muchas veces ellos delegan, por ejemplo, no sé, en Marruecos, toda la parte, como por así decirlo, como fea de cómo tratar la inmigración, mientras que ellos de alguna manera se limpian las manos y no enfrentan ellos mismos el problema, porque delegan al final el resto para no quedar como en las manos de la película. Entonces, principalmente, esos dos puntos me pudiese como explicar. Bueno, muchas gracias. Las preguntas son muy amplias, o sea, no quisiera hablar demasiado, ¿no? O sea, creo que por una parte me has preguntado cuál sería la política alternativa, ¿no? He entendido eso, ¿no? O sea, yo creo que en principio, o sea, lo primero que hay que hacer es respetar derechos, o sea, lo primero. O sea, yo entiendo que el fenómeno de la movilidad forzada y el fenómeno de las migraciones, etcétera, no es nada fácil de gestionar. O sea, no se trata de ser demagogo y decir que esto es una cosa muy fácil de gestionar. No es un tema fácil de gestionar. Eso es lo primero. Pero yo creo que hay que dar pasos y Europa ahora mismo está muy alejada de lo que es el respeto a derechos humanos básicos y a mí eso me parece muy peligroso. O sea, lo primero es respetar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. O sea, el tema de las devoluciones en caliente, yo he hecho bastante hincapié en él porque me parece que es un tema donde se ve muy claramente la vulneración de estos derechos. O sea, me parece que es algo de libro. No, probablemente no sea equiparable a las reconducciones. O sea, cuando yo hablo de devoluciones en caliente es
la vía de hecho, o sea, sin dejar que esa persona pueda abrir la boca. O sea, no hay un mínimo de procedimiento donde esa persona pueda alegar su situación. Entonces, yo jamás he entendido, además, que, como decía, esta política, esta migración que nos llega por la valla, es una migración numéricamente muy baja. Entonces, nunca he entendido este descrédito, o sea, esta actuación de España de vulneración flagrante de esos derechos para tampoco, o sea, el efecto simbólico que tiene eso, la clara vulneración de derechos humanos que supone cuando realmente las personas que ingresan por ahí no son numéricamente tan importantes, ¿no? Y yo creo que hay razones, o sea, yo creo que es imprescindible estas cosas reconducirlas y corregirlas. Y yo creo que, aunque no es un tema fácil, es necesario otra política migratoria. En primer lugar, por motivos utilitaristas. O sea, en España, yo no sé cómo aquí estaréis de natalidad, pero en España, o sea, en España no nacen niños. No nos gusta tener niños, o sea, cada vez nacen menos niños. Sin embargo, yo soy de una generación que le han llamado la generación baby boom. O sea, yo nací en un momento en que la natalidad era muy elevada. En unos años no se sabe cómo España va a poder pagar las pensiones de un país de viejos. Entonces, no se entiende ese afán de expulsar. Las expulsiones, además de ser terroríficas, o sea, son carísimas, o sea, cuesta muchísimo expulsar a la gente en términos económicos también. O sea, las expulsiones bien se operan por España, bien por Frontex, que es la Agencia Europea de Fronteras y Costas, y conlleva un coste humano para las personas que son expulsadas, pero también un coste económico. Entonces yo no entiendo por qué ese afán de expulsar cada vez a más gente y además incrementando el tiempo de estancia en los centros de internamiento, que es lo que propone la Unión Europea. Entonces lo primero es respetar los derechos humanos, o sea, pero tener otra política migratoria por razones utilitaristas, pero también me gusta hacer hincapié en que es imprescindible poner en valor esa cultura de los derechos humanos, es imprescindible y es imprescindible para Europa. O sea, en la Segunda Guerra Mundial el nazismo y el totalitarismo llevaron a Europa a la barbarie, ¿no? Y eso, de ahí surgió la universalidad de los derechos humanos y la importancia de que los derechos humanos no dependieran de tu nacionalidad o de tu ciudadanía, y eso Europa no lo puede olvidar. Y Europa en las fronteras está convirtiendo las fronteras en fronteras sin derechos, en fronteras donde no se respetan los derechos humanos. O sea, son los derechos de las personas migrantes y refugiadas, pero son los derechos humanos. Entonces, eso me parece algo importantísimo. O sea, yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Últimamente ha habido reformas que, en contra de lo que me ha parecido entender a Nicolás, sí permiten, sí dan mayor flexibilidad para regularizar la situación de personas que han entrado irregularmente y que están en situación irregular. A mí me parece que eso es un buen camino, o que de vez en cuando ha habido regularizaciones extraordinarias de personas que estaban en situación irregular, pues se han irregularizado. O sea, yo creo que eso es necesario, y sobre todo cuando el Estado, o sea, es que se llega al absurdo de que cuando el Estado se muestra incapaz para expulsar a personas, no las regulariza, o sea, las deja en el limbo de la irregularidad. O sea, por contar una anécdota, hace un par de años, en Madrid murió un mantero, le llamamos mantero a chicos subsaharianos, normalmente de Senegal, que venden bolsos o venden juegos pirateados en unas mantas, ¿no? Por eso se le llama manteros. Entonces, la policía es una actividad irregular, además ellos están irregulares, con lo cual cuando ven a la policía salen corriendo. Y el chico salió corriendo, le persiguió la policía y el chico murió, le dio un infarto y murió. Este era un chico joven. Y entonces de todo esto había un dato que nadie subrayaba, pero que a mí me llamó especialmente la atención, y es que este chico llevaba 13 años en España. Lo habían intentado expulsar 2 veces y no le habían podido expulsar. No sé por qué, porque no sabían de dónde era, porque el Estado no colaboraba en su documentación, por lo que fuera. Entonces, te preguntas, ¿qué sentido tiene
tener a esa persona en un limbo jurídico todos esos años, cuando es una persona que, o sea, lo que está deseando es aportar y trabajar, ¿no? O sea, que yo creo que si hay otro modelo, aunque no sea fácil, sí es necesario otro modelo de migración o sea, de gestión, ¿no?, de la inmigración. Y luego hay una cosa que también me parece sumamente hipócrita en relación con los derechos humanos. Yo he dicho, no cualquier persona que por el hecho de entrar en territorio español y europeo tiene derecho a quedarse, pero hay una serie de situaciones que los estados se han obligado a tutelar. Y una de esas es el caso de los refugiados, ¿vale? Bueno, pues en el caso de los refugiados, nosotros, España, Europa, declara que sí, que nosotros tutelamos los derechos de las personas perseguidas y que tienen derecho a la protección internacional. Pero hace mucho tiempo que suprimimos o sea, la solicitud de asilo en frontera, en embajada. O sea, no se puede pedir asilo fuera del territorio de la Unión Europea. O sea, nosotros reconocemos ese derecho a la protección internacional, pero para ello tienes que jugarte la vida hasta que llegas a territorio europeo. Y cuando llegas a territorio europeo, que tengas suerte que no llegues a una frontera donde se estén aplicando las devoluciones en caliente, porque es que aunque llegues a territorio europeo, cojo y te devuelvo otra vez, aunque seas un refugiado y tengas derecho a esa protección internacional. Entonces, actualmente la situación o la política migratoria europea en relación con los derechos humanos es crítica, o sea, es realmente alarmante. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, gracias. Voy a transmitir una pregunta de una persona conectada, se llama Constanza Herrera. Para el señor Torrealba, quisiera saber qué evaluación hace el Servicio Nacional de Migraciones sobre la implementación de las nuevas normas relacionadas con la expulsión administrativa en la nueva ley de migración. Y por otra parte pregunta qué aspectos se están evaluando modificar en una eventual reforma legislativa de la nueva ley en relación con la expulsión administrativa y el debido proceso para su dispersión y ejecución. Bueno, ahora, estamos hablando de una ley que tiene 8 meses de vida. Es difícil hacer una evaluación muy completa, pero hay ciertas cosas que se han identificado. A ver, en Chile las normas no facilitan la expulsión administrativa, como lo vemos en el servicio de migración. No existen los centros de internamiento, de internación, digamos, para migrantes, o esas largas detenciones a espera de la expulsión. Eso no existe. Lo único que existe es una detención muy temporal cuando ya está dictado el acto administrativo de expulsión y está firme el acto de expulsión. O sea, ya pasaron los plazos o se rechazaron los recursos. Y que es una detención muy corta, son primero 48 horas, y si no se logra materializar la expulsión dentro de esas 48 horas, la persona tiene que quedar en libertad y después solo puede ser detenida por una segunda vez y última por 24 horas. Entonces, la verdad es difícil documentar a una persona, conseguir los tickets aéreos, los escoltas de la policía de investigaciones que lo acompañan en los vuelos, etc. Entonces, ahí hay una primera dificultad. No estoy proponiendo que se modifique eso, pero ciertamente que es un desafío para la administración migratoria en el sentido. Y lo otro es que lo abordo al final, porque va a ser objeto de una modificación en cuanto a las notificaciones de las expulsiones. Como les contaba, hay un procedimiento previo, un procedimiento sancionatorio que empieza con una notificación a la persona que está siendo estudiada para aplicar alguna sanción, en este caso expulsión. Y la persona tiene 10 días para hacer sus descargos, qué sé yo, y una vez que se hacen los descargos, la autoridad resuelve.
aplicando la medida o no aplicándola. Y si la aplica, de nuevo hay un plazo de 10 días para interponer un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones. Y bueno, y después viene el proceso de los detalles. ¿Qué pasa? Que en definitiva son 3 instancias en que la autoridad tiene que estar en contacto con el migrante. Una para el inicio del procedimiento, otro para notificar la medida de sanción aplicada y un tercer momento para materializar la expulsión con estos plazos de detención a que yo le hacía referencia. Bueno, las 2 primeras notificaciones, la última desde luego tiene que ser personal, pero las 2 primeras, según la ley, tienen que ser realizadas en forma personal. Entonces, y además no solo eso, no solo tiene que ser notificada en forma personal, sino que tiene que ser la Policía de Investigaciones quien la notifique. Entonces, la verdad eso nos ha representado bastantes problemas para la materialización de las expulsiones. Estamos hablando de 3 instancias en que hay que encontrar personalmente al migrante que uno pretende expulsar. Por lo tanto, lo que se decidió fue presentar un proyecto de ley para que la primera de las notificaciones, y cuando se pueda, o sea, cuando se pueda hacer cuando haya registro de algún domicilio que haya dado voluntariamente la persona, ya sea en la PDI como organismo fiscalizador o en el Servicio Nacional de Migración, cuando haya un domicilio establecido se va a poder notificar por carta certificada. O personalmente, digamos, pero está la alternativa de notificar por carta certificada y después el acto sancionatorio propiamente tal va a tener que ser notificado en forma personal, pero es una notificación que creemos necesaria para aliviar un poquito en 2 sentidos, lograr que aquellas medidas de expulsión, que no son muchas, se puedan materializar, y también aliviar un poquito el trabajo de la policía, porque tiene esas y otras muchas funciones que tenemos. Para finalizar, una pregunta final, como ya dije, del profesor Tom Bessi. Si le podemos acercar el micrófono. Aquí en la primera fila. Gracias. Muchas gracias por las exposiciones y es un gusto escucharlos. Una pregunta para don Nicolás. ¿Existe en Chile un mínimo registro de toda persona que se encuentra en el país, biométrico de alguna especie? O la pregunta es, cuando la policía cuenta a estas personas que ingresan diariamente al país, o los miles de personas que mencionaba la profesora Bejardo, 120 y tantos al día, además de contarlos, ¿los registra, los identifica? Sí, hay mecanismos de identificación. Las personas que ingresan en forma regular quedan en los registros de la policía y aunque solo pasen por la frontera, hay consultas, digamos, a las bases de datos de Interpol, etc. Respecto a las personas que ingresan en forma irregular, si son sorprendidos o hacen procedimiento de autodenuncia, queda registro de ellos, se sabe sus nombres supuestos, país de origen, etc. Registro biométrico todavía no hay. Está en carpeta implementar registro biométrico en los pasos fronterizos, pero todavía no hay. Lo más cerca que tenemos, bueno, son los migrantes que están en forma regular, que obtienen su cédula de identidad, y ahora hay en la nueva ley, y otra de las novedades, me olvidó mencionarlo, hay un proceso de enrolamiento para aquellas personas que no tienen una cédula de identidad, pero requieren de algún beneficio social, digamos, ¿no? De salud, de educación, principalmente pensando en esos 2, pueden optar a un proceso de enrolamiento en el registro civil con un RUT provisorio, de manera que su situación migratoria, digamos, no coarte sus posibilidades de acceder a beneficios sociales que a veces son casi de supervivencia. Y ahí hay un proceso de enrolamiento en que hay biometría respecto a la fotografía y huella dactilar. Pero para el control fronterizo,
está el proyecto de implementarse un sistema de... Voy a contradecirme, vamos a admitir una última pregunta para la profesora Gajardo. A ver si le alcanzamos el micrófono. Ahí. Ya, mi pregunta igual, perdón, no sé usar el micrófono. Mi pregunta igual es como compleja, de hecho la anoté porque de verdad tiene hartas cosas, pero efectivamente eso es el tema que trató la profesora Gajardo y dice relación precisamente con la necesidad de autoprotección que existe en los estados frente al fenómeno de la movilidad humana, porque sabemos que la inmigración no termina cuando las personas traspasan la frontera, sino que es un proceso muy largo de adaptación de una cultura a una cultura completamente distinta. Y la migración trae muchas más cosas que solo a las personas, trae también cultura, religión, comidas distintas, etc. Y también trae formas de crimen. Y lo hemos visto en Chile en los últimos años, por ejemplo, en que se ha cambiado el crimen en Chile, por ejemplo, a través de, no sé, secuestros, robos violentos que tenían asesinatos, sicarios, que son formas de crimen que en realidad en Chile en general no se veían tanto, no eran comunes, y que hoy en día sí estamos viendo que ocurren. Y me gustaría saber cuál es la forma de acercarse a estos fenómenos, porque de verdad las personas de su país, a mí me parece que probablemente el delito o crímenes podría ser un trato arbitrariamente diferente a personas por el simple, quizás equivocada valoración del factor nacionalidad de la persona, y en ese sentido quizás incluso tratarlos como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, cómo enfrentar este fenómeno, y bueno, cuál sería como la mirada correcta. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a tratar de ser concisa en esto, pero no es fácil contestarlo en corto. No tengo la fórmula porque nadie la tiene en una cosa tan difícil como esta, pero sí, yo pongo el énfasis en la necesidad de autoprotección del grupo porque lo veo tan natural como la movilidad, ¿ya? Y no lo puedo demonizar tampoco, porque o sea, protegemos a la familia, la ciudad, el país, y no necesariamente eso implica que veamos un enemigo en el que viene, sino que hay toda una estructura con la que se forman los estados y temas bastante profundos que no vamos a alcanzar a tocar aquí, que implican esa sensación de tener ese instinto gregario, ¿cierto? Ahora, eso, claro, es lo que le da el sustento finalmente a que los estados piensen que la soberanía es cerrar o abrir fronteras y elegir quién quiere que entre y quién no, ¿ya? Y si yo lo podría resumir en que los impedimentos de ingreso, tanto en Chile como en muchas otras legislaciones en términos administrativos, atienden a la seguridad de la población que ya habita el territorio. Porque los impedimentos absolutos dicen relación con condenas anteriores, con haber sido procesado, tener órdenes de detención, o sea, un 90% son seguridad y un 10% salud, porque también hay impedimentos que tienen que ver con que la persona esté enferma de alguna enfermedad contagiosa. Entonces, dado eso, creo que de todas maneras, lo que se busca cuando se intenta seleccionar es proteger al grupo que ya vive acá, tanto de su seguridad o su salud, la proporción que más o menos explique, y ahí es donde se tensiona esto, y creo que el camino de intervenir penalmente cuando se trata de negocios ilícitos con la migración me parece correcto en el sentido que el traficante, por ejemplo, de migrante es una persona que provoca un efecto multiplicador y que una persona que no tiene impedimentos de ingreso en tiempos normales, no de cierre de frontera con pandemia, sino que en tiempos normales, una persona que no tiene impedimentos de ingreso no debiera necesariamente recurrir a un coyote, por ejemplo, un trochero, ¿ya? En cambio, el que recurre, el Colchane, por ejemplo, no sé, pensando en el agua y estas bandas, hay muchas personas que recurren que no podrían optar por ingresar de manera regular y que son además las personas que después tenemos cometiendo delitos y no las conocemos, no sabemos quiénes son, porque ahí tengo que agregar a la respuesta de, si me lo permite Nicolás, que las personas que ingresan de manera irregular y que no son candidatos a regularizarse no se acercan al estado de regularizarse. O sea, cuando uno dice conocemos quién entra, obvio, al que entra legal, al que se autodenuncia porque quiere regularizarse, pero toda la población actual que está dedicándose a los delitos, que es muy minoritaria, obviamente, no estoy diciendo que los migrantes vengan a eso, sino que es muy minoritaria, pero es la población que no tiene posibilidad de regularizar su situación migratoria y no sabemos quiénes son
no tenemos nada, se presentan con otra identidad en la audiencia, dicen que tienen otras edades y tenemos un problema de seguridad importante con esto. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Quizás más gestión administrativa para los que pueden regularizarse y dentro del negocio ilícito de la migración yo creo que lo penal debería seguir porque el efecto multiplicador y el abuso de los traficantes y los tratantes es algo que creo que es legítimo gestionar desde lo penal. Eso, gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado este seminario. Agradezco a los asistentes su interés, las preguntas, los presenciales y también los que se unieron por vía remota. Y muy especialmente agradezco a estos 3 expositores que han sido tan generosos con su tiempo y compartiendo sus conocimientos con nosotros. Hasta la próxima.